Ahora sí, démosle inicio al contenido, ¿verdad? Con la parte del dominio de, de funciones multivariables, recuerden que multivariables normalmente trabajamos con dos o tres variables, pero ya en esta parte que estamos trabajando nos podemos encontrar con funciones de muchas variables. Para trabajarlas de forma didáctica esto no es viable ni factible, y mucho menos para trabajarlas a mano. Cuando hablamos de multivariables, que sean más de dos variables, por ejemplo, siempre se utilizan software, ¿sí? Y es donde se trabaja más con las partes de matrices. Quizás los compañeros que estudien ingeniería en sistema puedan tener un poco más de conocimiento en esta parte de implementar algoritmos, eh, algoritmos matemáticos a partir de matrices para obtener resultados, ¿verdad? Y por mi parte, quizás para compartirles que estoy trabajando en un modelo de predicción de irradiancia. Ahí trabajamos alrededor, como estamos empezándolo, con cuatro variables. Entonces esas cuatro variables son las variables de entrada o las variables independientes de mi función, ¿sí? Y yo tengo como resultado una sola. Es decir, mi resultado esperado tiene como entrada o como variables independientes por el momento 4, ¿verdad? Pero eso puede irse agrandando a llegar a ser 12 o 15. Entonces eso es para conocimiento de ustedes, que acá puede ser cualquier número, cualquier cantidad de variables. Y la forma en la que la vamos a trabajar va a seguir siendo la misma. Así como que trabajáramos con dos variables o con tres variables, que es lo más que llegamos a ocupar para este tipo de estudios. Entonces, el problema como ejemplo que les traigo, que es uno de una guía que le han llamado de ejercicios adicionales, nos dicen que el área infestada por cierta enfermedad tiene como función esta de acá, la función f de x de xy igual a la raíz de x cuadrado menos 4 entre y cuadrado menos 9. Acá es menos 9. Muy bien. Y nos preguntan que mostremos gráficamente el área no infectada, ¿sí? Esta función de acá, el enunciado nos dice que esto es referente al área de infectados. Imaginémonos que han logrado hacer un mapa de colores que nos muestren las áreas infectadas con cierta enfermedad, y tiene una forma como esta, o que se puede representar con esta ecuación. Y nos preguntan entonces que cuál sería el área no infectada, ¿sí? Para que lo tengan en mente, es el primer problema de esa guía de problemas adicionales, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, recordamos que esta función f de x, y es lo mismo que digamos z, que una variable z es igual a esta expresión matemática que depende de x y de y. Muy bien, el área está representada por el dominio de esta función, ¿sí? Y el área no infectada sería la parte que no considera esta función. Entonces ahí es como tener ciertas consideraciones. Vamos a calcular el dominio de f de x, y. Y esto sería el área infectada, ¿sí? La parte gráfica representaría el área infectada. Ahora nos preguntamos qué valores o qué formas me causan una indeterminación en esta expresión. Recordemos que las indeterminaciones son del tipo de 0 sobre 0 y la raíz de un número negativo. Esas son las dos cosas que no deben ocurrir en mi función. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, o la parte de cálculo, solamente trabajamos con funciones reales, ¿sí?
podemos adelantarnos un poquito y decir que los números de las raíces de números negativos sí existen, ¿verdad? Pero esos solamente existen en el dominio complejo e imaginario, ¿sí? Y esos no están, la parte real no está comprendida por este tipo de números. Entonces acá vamos a hacer dos consideraciones. ¿Consideraciones para qué? Para que no ocurran estas indeterminaciones, ¿verdad? La primera es que el denominador no puede ser cero. Acá más bien es cualquier número dividido por cero, la indeterminación. Entonces mi denominador, y cuadrado menos 9, debe ser distinto de cero, ¿sí? Esta es una consideración. La otra consideración es que no puedo tener números negativos adentro de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que x cuadrado menos 4 dividido por y cuadrado menos 9 debe ser siempre positivo. O podría ser incluso 0, ¿verdad? También la raíz de 0 si se conoce en la parte real que es 0 también. Bien, acá podemos facilitarnos un poco y recordar de qué forma una fracción me puede dar un número positivo. Por ejemplo, si A es positivo y B es positivo, la fracción A sobre B, ¿cómo sería su resultado? Positivo dividido por positivo es positivo. Si yo tengo la combinación positivo-negativo, la división me daría un valor negativo. Si yo tengo la combinación de negativo con positivo, su división me da negativa. Y si tengo la combinación negativo con negativo, la división me dará positivo, ¿sí? Entonces acá tengo dos cosas importantes que considerar. Como me interesa que sea mayor que 0, eso significa que sea positivo. Y acá voy a tener dos consideraciones más. Y esas son consideraciones un poquito más trabajadas que esta de acá, que esta la venimos trabajando desde la mate 1, ¿verdad? La otra es que yo necesito que ambos tengan el mismo signo, tanto el numerador como el denominador. Quiere decir que x cuadrado menos 4 sea mayor o igual que 0 y que y cuadrado menos 9 sea mayor que 0. ¿Por qué solo coloco mayor acá? Porque tengo una condición que no puede ser igual a 0. Entonces acá solamente es mayor que 0. Esta es una consideración. Y una consideración extra sería que el numerador sea negativo o 0 y que el denominador sea también un número negativo. Así estoy diciendo que tengo, cuando es positivo y positivo, su resultado, la división, será positiva. Y cuando tengo negativo y negativo, su resultado de la división será también positiva. Que es lo que trabajamos o lo que intentábamos mirar en esta parte de acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos el dominio? El dominio va a ser el conjunto de los reales que consideren o que cumplan estas tres condiciones juntas, ¿sí? Todas estas condiciones deben ocurrir simultáneamente. Eso es de tenerlo en cuenta. Muy bien. De la expresión 1, de la condición 1, sabemos que y cuadrado menos 9 debe ser diferente de 0. Si factorizamos eso, o más bien nos preguntamos qué valores no puede tomar y para que no sea 0. Y lo hacemos por factorización, ¿verdad? Notamos una diferencia de cuadrados, sacamos sus raíces, la raíz de y cuadrado es y la raíz de 9 es 3, y sería la resta multiplicado por la suma. Entonces obtengo que y menos 3 debe ser distinto de 0 y que y más 3 debe ser distinto de 0. Obtengo así que y debe ser distinto de 3 y que y debe ser distinto de menos 3. Ok, esa ya es una
un paso importante para nuestros resultados. Ahora vamos a analizar la condición 2. De nuestra condición 2 tenemos que se deben cumplir dos expresiones: que x cuadrado menos 4 sea mayor o igual que 0 y que y cuadrado menos 9 sea mayor que 0. Y acá nuevamente se hacen diferencias de cuadrado, ¿verdad? Obtenemos esta expresión, y en la parte de la y cuadrado menos 9 obtenemos una expresión como esta. Es la misma de acá, ¿verdad? Muy bien, ahora debemos recordar un poco lo que trabajábamos en las desigualdades y ver qué valores cumplen estas condiciones de desigualdades, ¿verdad? Cuándo esta expresión va a ser mayor que 0 y cuándo esta expresión va a ser mayor que 0. Para eso encontramos los puntos críticos. Tenemos que un punto crítico es cuando x toma el valor de 2 y x toma el valor de menos 2. Con la variable y tenemos un punto crítico en y igual a 3 y y igual a menos 3. Y acá podemos hacer el cuadro de variaciones que trabajábamos en la Mate 1 para todas las desigualdades, para encontrar este tipo de intervalos. Podemos también trabajarlo de una forma un poquito más simple, ¿sí? Haciendo una recta numérica. Claro, acá ustedes manejan la parte o la forma en que más se acomoden, ¿verdad? Coloco los puntos críticos para x. En este caso voy a trabajar para x y mis puntos críticos son menos 2 y 2. Ahora yo voy a colocar esta expresión de x menos 2 y me pregunto a qué valor de x esta expresión será 0, de x menos 2, y será 0 cuando x tome el valor de 2 positivo. O sea, esta parte que vamos a trabajar es meramente el cuadro de variación un poquito más simplificado, ¿verdad? Es como ya para irnos ahorrando tiempo en el parcial, ya que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? A saber administrar el tiempo. Y por eso yo les trato de demostrar un nuevo, quizás sea nuevo para ustedes, método para este tipo de desigualdades. En esta otra ponemos la otra expresión de x más 2 y esta expresión es 0 cuando x toma el valor de menos 2. Y hacemos lo mismo que en las desigualdades, ¿verdad? Si yo tomo en este punto un valor a la derecha, por ejemplo, un valor que esté a la derecha de 2 puede ser 20.000. ¿Qué signo toma esta expresión? 20.000 menos 2 da un número muy grande, pero que sé que es positivo. Si acá es 0, es porque toda esta expresión, o todo hacia el otro lado, tiene un cambio de signo, y entonces sería negativo. Ahora en esta otra expresión, si yo tomo un número que se encuentre a la derecha de este valor que toma 0, por ejemplo 500.000 más 2 da un número muy grande, pero que sigue siendo positivo, y al pasar por 0 sabemos que va a tener un cambio de signo. Entonces todos estos valores para allá tomarán un signo negativo. Ahora segmentamos esta parte en los puntos críticos. Y como esta parte va multiplicada, hago la multiplicación de signos. Menos por menos me resulta más. Acá esta parte toma el signo positivo, ¿verdad? Que está a la derecha del 0, y esta toma el signo negativo, que está a la izquierda de este 0. Acá tomo positivo por negativo, será negativo, y acá positivo por positivo será positivo. ¿Qué es lo que me interesa de esta multiplicación de expresiones? Que sea mayor que 0.
Para que sea mayor que 0, yo considero entonces los números positivos. Y voy a tomar entonces que de menos infinito hasta menos 2 será un valor, serán los valores de x que cumplen esa restricción, y desde 2 hasta más infinito. Recordemos que los infinitos son intervalos abiertos o se representan con paréntesis. Y ahora nos preguntamos cómo deben ser los valores cómo deben ser los corchetes de este menos 2 y de este 2. Acá me comí el signo de igualdad, pero acá vemos que debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si es mayor o igual, al contener la igualdad, este número está contenido en el dominio, ¿sí? Entonces son corchetes cerrados. Entonces x puede tomar un valor de este dominio desde menos 2 a menos 2, o de menos infinito a menos 2, o de 2 a más infinito. Ese o, que puede ser esta parte o esta parte, se representa como una unión, ¿verdad? En la notación de conjuntos. Entonces esa sería nuestra parte de x. Acá, con un poquito más de análisis, podemos representarlo como un valor absoluto, que el valor absoluto de x siempre debe tener valores mayores o iguales que 2. Sí, es otra representación que podemos tomar en cuenta, que también sería válida. Cualquiera de estas dos es correcta, ¿sí? Bien, ya analizamos para x. Ahora analicemos para y. Para y, ¿qué es lo que tengo? Nuevamente hacemos la misma gráfica o el cuadro de variación según les parezca más cómodo. Coloco los puntos críticos, que para este caso son menos 3 y 3, y ponemos los valores o las expresiones de la desigualdad. Tenemos y menos 3 y y más 3. Muy bien, y menos 3 es 0 cuando y toma el valor de 3 positivo. A la derecha, cualquier número a la derecha de este 3, por ejemplo 1.000.000, 1.000.000 menos 3 es cualquier número, pero sabemos que va a ser positivo. O sea, no es cualquier número, ¿verdad? Sino que el resultado no nos interesa en este momento. Entonces acá obtenemos que es un número positivo. Y al haber un cruce por 0, esta parte será negativa. Esta expresión de acá toma el valor de 0 cuando y es menos 3. Hacia la izquierda, si toma un número negativo o a la izquierda de menos 3, por ejemplo, menos 10.000 más 3, toma un número que no nos interesa el resultado, pero sí su signo, que será negativo. Al haber un cruce por 0, acá sería un número positivo. Toda esta parte se tomará un número positivo. Y ahora hacemos lo mismo, segmentamos en los puntos críticos. Y acá nos podemos, para no confundirnos, complementar, ¿verdad? Si acá es negativo, acá también va a ser negativo hasta llegar al 0. Y si acá es positivo, hasta llegar al 0 también va a ser positivo. Y nuevamente hacemos la operación de signos. Como estas expresiones van multiplicadas, menos por menos me resulta más por menos me resulta menos, y más por más me resulta más. ¿Qué me interesa de esta desigualdad? Que y cuadrado menos 9 sea mayor que 0. Quiere decir que me interesan los positivos. Y nuevamente voy desde menos infinito hasta 3, y desde 3 a más infinito. Recordando que los infinitos van con paréntesis o corchetes abiertos. Y los 3, como el menos 3 y el 3, como irían en este caso. Como solamente es mayor y no debe cumplir una igualdad, no van a ir considerados. Quiere decir que serían corchetes abiertos o paréntesis. Entonces y puede tomar un número dentro de este intervalo, de menos infinito a menos 3, unido con 3 a más infinito. Y si lo queremos representar como un valor absoluto, será que el valor absoluto de y
debe ser siempre mayor que 3. Muy bien, ya tenemos una parte. Ya tenemos, recordemos que esto es para el análisis de la consideración o de nuestra restricción 2. Ahora vamos a analizar la restricción 3. Bien, de 3 tenemos que debemos cumplir el x cuadrado menos 4 menor o igual que 0 y además que y cuadrado menos 9 menor que 0. Acá podemos visualizar que tendríamos los mismos resultados de acá y un cuadro de variación similar a estos dos. ¿Sí? Si lo factorizamos, vamos a poderlo visualizar un poco más. Tenemos menos 2 por, x menos 2 por x más 2 debe ser menor o igual que 0. Y que y menos 3 multiplicado por y más 3 debe ser menor que 0. Ok, si notan, estas expresiones son estas mismas, pero con el signo invertido. Siendo así, podemos usar los mismos cuadros de variación. Bien, al usar los mismos cuadros de variación, no es que obtengamos los mismos resultados. Acá habrá que tener un cuidado, ¿sí? Ese cuidado es que acá me piden, para la parte de x, me piden que debe ser menor o igual que 0. Quiere decir que voy a trabajar la parte negativa. Y esa parte está comprendida desde menos 2 hasta 2. Bien, ¿cómo van a ser los corchetes o los paréntesis? ¿Son considerados esos valores? Sí, ¿verdad? Porque es una igualdad acá. Al ser una igualdad, estos son paréntesis, corchetes cerrados. Lo representamos como un intervalo o lo representamos como el valor absoluto de 2, de x, perdón, debe ser menor o igual que 2. Y por ejemplo, para esta parte de las y, tengo la misma expresión, puedo usar el mismo cuadro de variación, pero acá considero los valores menores que 0. Eso es los números negativos. Entonces y estará comprendido desde menos 3, todavía no coloco eso, paréntesis o corchetes, desde menos 3 hasta 3. ¿Cómo deben ser? ¿Corchetes cerrados o abiertos? Como solo es una desigualdad, no tiene el igual a 0, deben ser abiertos, ¿verdad? O sea, no son considerados esos números. Los representamos como paréntesis o como corchetes abiertos, de esta forma. Y también, si lo queremos representar como un valor absoluto, el valor absoluto de y debe ser siempre menor que 3. Bien, entonces ahora ya podemos representar o ya conocemos las restricciones para mi función, que recordemos es del área infectada. Y lo que nos están preguntando es por la no infectada. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Si hacemos un bosquejo de las desigualdades, recordemos que las desigualdades se pueden graficar y que son representadas por áreas. Bien. Por ejemplo, para la restricción 1, tengo que y debe ser diferente de 3 y diferente de menos 3. ¿Cómo represento esa desigualdad? Como una línea punteada, ¿sí? Que va a estar en menos 3, en 3 positivo. Bueno,
aquí en 3 positivo, punteada porque no es una igualdad, ¿verdad? Y en menos 3. Entonces acá estamos en el valor de 3 y acá en menos 3. Y igual a 3 y y igual a menos 3. Ok, ya puse la primera desigualdad. La segunda, o la primera condición. La segunda condición es tanto x como y. En este caso, tengo los valores que x debe tomar de menos infinito a menos 2. Quiere decir que yo debo graficar una línea en menos 2. ¿Y cómo va a ser? ¿Continua o punteada? Como está considerada, o es un corchete cerrado, debe ser continua. Entonces yo voy a colocar acá el menos 2 y el 2. Y va a ser una línea continua, ¿verdad? Va a ser de esta forma. Recordemos que x igual a algo son unas líneas verticales. Y luego tenemos... ok, pero estas son desigualdades, ¿verdad? Van desde menos infinito hasta 2. Quiere decir que debo graficar esta parte de acá. Estas líneas que estoy tirando serían lo que coloreamos de las desigualdades. Y de 2 a más infinito sería que coloreamos esta parte de acá. ¿Sí? Y luego nos dice que debemos tomar para la condición 3. Para la condición 3 hacemos para x que se encuentren entre menos 2 y 2. Quiere decir son las mismas rectas, pero ahora voy a colorear con rojo lo que respecta al valor de x, que serían estas partes de acá. Y la otra restricción es para los y de menos 3 a 3. Quiere decir esta parte de acá. ¿Sí? Ahora, me hizo falta esta parte de acá, miren. Aquí no me cuadraba, pero es que hace falta esta parte de acá. Graficar esto de acá. Acá estoy subrayando los respectivos valores, ¿verdad? Lo del gráfico, lo del área de los gráficos, los voy subrayando con los colores de esta gráfica, los voy subrayando de las expresiones que corresponden. Me hacía falta esta expresión de y, que va desde 3 a más infinito en y. Quiere decir que es esta gráfica de acá, esta área. ¿Sí? Ok, decía que toda esta parte se llega a complicar ver tantos colores, tantas líneas. Pero también les voy a mostrar otra forma en que las podemos trabajar con una graficadora, ¿verdad? Que no dudo que mientras estén estudiando lo ocupen. Y es bueno que se hagan de este tipo de herramientas. Acá grafiqué de 3 a más infinito y tengo que graficar de menos infinito a 3, que sería esta parte de acá. Muy bien. Ahora, de todo este montón de líneas, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que debo considerar? Bien. El dominio de la función representado de forma gráfica es esto de acá, pero de acá no se entiende. Bien, si no se entiende, que yo sé que no se llega a comprender muy bien, o sea, no puedo decir dónde es esa área, vamos a tomar las intersecciones de todas, ¿sí? Donde se cumplan todas esas condiciones. Para este caso, volvemos a trazar las líneas punteadas. Lo vamos a hacer un poquito más rápido hoy. Volvemos a colocar las mismas expresiones
y vamos a tener que estas partes, estas líneas son de las desigualdades en X y estas punteadas son en Y. ¿Y qué es lo que ocurre? Las intersecciones son donde se cumplen las dos áreas, ¿sí? Esta parte de acá es una, quiere decir que el área que sí me corresponde es esta parte de acá. Acá solo hay una área, acá hay dos áreas. Entonces esta parte de acá sí corresponde. Acá hay dos áreas también, quiere decir que esta parte de acá también corresponde al dominio. Esta parte de acá también corresponde y esta otra parte de acá también corresponde. Muy bien. Esto de acá es el dominio de la función f de x, y, que son las partes infestadas. Pero nos están preguntando por las partes que no están infestadas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos confundimos de función? No. Lo que hacemos es hacer lo de el complemento del dominio o el complemento de esos valores. ¿Quién sería el complemento de esta área en rojo? Las áreas que no están coloreadas, ¿sí? Quiere decir que, sí, voy a retomar esta parte de acá. Okay. Esta parte, les repito, es el dominio. Pero me preguntan, o sea, el dominio es la parte infestada, la representación gráfica. Y me preguntan por la parte que no está infestada. Sí. Entonces, lo que hago es calcular el complemento de ese dominio. Recordemos un poco de esa parte de desigualdades. El complemento de ese dominio, si el dominio es lo coloreado, el complemento será lo no coloreado. Y acá hay que tener ciertas consideraciones. Si acá es una línea recta, en su complemento va a ser una línea punteada. Y si acá es una línea, si en el dominio es una línea punteada, en su complemento va a ser una línea recta. Y ahora, si acá está coloreado, acá no va a ir coloreado. Y si acá no va coloreado, acá sí irá coloreado. Entonces empezamos a colorear las partes que en el dominio no están coloreadas, ¿verdad? Que sería la representación gráfica. Ya ustedes con unas crayolas más bonitas lo pueden hacer mejor. Entonces esta gráfica de acá representa el dominio de una función, le voy a llamar g de x, y, que g de x, y representa el área no infestada o no infectada, ¿sí? Bien, les mencionaba que la forma más fácil, si uno ya conoce cómo se trabaja toda esta parte, lo que vemos acá en el dominio de la función, el dominio de la función f, es la representación o más bien la vista vertical de la curva, o en este caso de la superficie que se forma, ¿sí? Recordemos que esto es z igual a una expresión que depende de x y de y. Quiere decir que eso lo podemos graficar en tres dimensiones o en el espacio. Vamos a tener que tiene la forma de la raíz de x cuadrado menos 4 entre y cuadrado menos 9. Ok, esto de acá es esa superficie en el espacio. Muy bien, ¿cómo podemos ver el dominio o cuál es la vista vertical? Intentamos
Bueno, acá el rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z. En esa representación solamente tengo en el horizontal X y en el vertical Y. Entonces yo busco ver ese plano XY y eliminarme a Z. Entonces lo que hago es ponerme justo arriba del eje Z. Y así no veo nada, no veo ningún valor de Z. Quizás esto es lo que llevamos al inicio de la carrera, la materia de gráfica. La parte de la materia de comunicación espacial gráfica, esto de las vistas se nos puede facilitar un poco, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es eliminar el eje Z y vemos solamente X, que es el rojo, y Y, que es el verde. Y este es la representación gráfica del dominio de la función. Si ven, es similar sí, se parece bastante a lo que coloreamos en esta parte, ¿sí? Muy bien, pero al menos en esta parte de verlo desde una calculadora o desde una graficadora, hay que tener un cuidado, ¿verdad? O sea, no siempre el resultado te lo van a regalar, este tipo de problemas, porque acá no logramos ver si son líneas continuas o si son líneas punteadas, ¿sí? Entonces quizás si nos preguntan por la área, podemos tener acá un estimado de cómo debe ser. Y si queremos encontrar cómo son las rectas, por ejemplo esta si va a ser línea continua o punteada, tendríamos que analizar el dominio, ¿sí? Pero ya no tendríamos que graficarlo, solamente ver qué valores no debe tomar en esta parte, por ejemplo. Bien, pero recuerden, esta es el dominio, la representación gráfica del dominio de f. Y lo que nos preguntan es por el complemento. Entonces igual, lo que está en blanco es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta respecto a este problema. O sea, la representación gráfica, respuesta es esta de acá. Este gráfico de acá que está en anaranjado. Recuerden, para evaluar dominios tenemos que buscar, para el dominio tenemos que buscar evitar este tipo de indeterminaciones, la división por cero y las raíces de números negativos. Hay otras también que no están en este problema. Por ejemplo, los logaritmos de cualquier base, logaritmo base b de 0. No hay ningún exponente que nos dé resultado 0, ¿sí? Un número elevado a algo que nos dé 0 no existe. Sí existe una tendencia, pero no es el valor que debemos buscar. Muy bien. Ese era el problema en la parte de los dominios. Un segundo problema, ya trabajando con la parte de las derivadas parciales, nos dicen que si tenemos esta expresión, nos piden determinar la derivada parcial de x respecto a la derivada parcial de z respecto a x y respecto a y. O sea, es una derivada de segundo orden, es una cruzada, primero respecto a x y luego respecto a y. Muy bien, acá hay que tener cierto cuidado. Si yo puedo derivar z respecto a x y respecto a y, es porque z depende de x y y. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, la derivada parcial es las mismas derivadas que ya conocemos, pero considerando como constantes las otras variables. Si acá
Primero lo que podemos hacer, si me piden la derivada de z respecto a x y luego derivar eso respecto a y, lo que hago es despejar z, ¿verdad? Y si intento hacer un despeje de z, llego a algo como esto. Y no puedo despejar z porque no es una expresión lineal, ¿sí? No puedo hacer un despeje. Nunca voy a tener z solito representado en función de x y de y. Entonces hacemos la derivación implícita. Porque mi z no se puede despejar. O al menos no algebraicamente, ¿verdad? Entonces lo que hago es la derivada parcial respecto a x de x por y igual a la derivada parcial respecto a x de e a la z menos y. Muy bien. Ahora, acá tengo una derivada de un producto. Pero si la derivada parcial es considerando solamente... Si la derivada parcial es derivar considerando las otras variables constantes, acá solamente me va a quedar z. No. ¿Por qué? Porque z depende de x, que es la consideración que hacemos en esta parte. Z depende de x. Entonces acá tengo la derivada de un producto. ¿Sí? De un producto de dos funciones. Una de ellas es x y otra es z, que depende de x y además depende de y. Entonces hago la derivada de un producto. La derivada del primero, que en este caso es x, es 1. Entonces 1 multiplicado por z. Hasta ahí estamos bien. Y luego tengo el primero sin derivar, x, por la derivada de z. Acá voy a poner z sub x, que recordemos que es la representación para las derivadas parciales. ¿Sí? No vayan a confundir x por z con x sub z, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Esto de acá es la derivada. Muy bien, ya derivé la primera parte. La segunda, tengo la derivada de e a la la derivada de una suma o de una resta. Entonces tengo la derivada de e a la x es e a la x, pero como, perdón, e a la z será e a la z, pero como z depende de x, aplico regla de la cadena. Entonces acá tendría que e a la z multiplicado por z por la derivada de z respecto a x. Y luego tengo menos la derivada de y respecto a x. Como considero y una constante, acá será 0. Ahora lo que voy a hacer es despejar esta parte de... Bueno, podemos no despejarlo, ¿verdad? Porque estamos trabajando de forma implícita. Podemos seguirlo haciendo así. Entonces, si ya derivé respecto a x y me piden la derivada respecto a x y luego respecto a y, ahora aplico la derivada respecto a y. Y siempre la trabajo de forma implícita. ¿Sí? Recordemos que z depende de x y de y. Y acá algo importante a considerar es que si yo derivé z respecto a x, no quiere decir que y ya no existe. La derivada de z respecto a x sigue estando en función tanto de x como de y. No, no porque y era constante se hizo 0. Puede que hayan expresiones dentro de la función z que no me hicieran 0 todas las y que haya al menos una y por ahí que ya me haga derivar, que ya me haga distinto de 0 esta derivada, ¿sí? Entonces acá nuevamente es una suma. La derivada de z respecto a y será z sub y, luego más la derivada de x por la derivada de z respecto a x. Tenemos la derivada de un producto. Entonces, si derivo respecto a y, tengo la derivada del primero
que en este caso es x, se me hace 0. 0 por el segundo, que es la derivada de respecto a x, es 0, ¿verdad? No lo escribo. Y luego tengo la derivada del primero por la derivada del segundo. Entonces tengo zx multiplicado por z sub x y luego de la derivado respecto a y, ¿verdad? Y luego tengo nuevamente una derivada de un producto. La derivada del primero, en este caso, es e a la z multiplicado por z respecto a y. Y eso se está multiplicando por z respecto a x. Y a esto le sumo e a la z, sin derivar, multiplicado por la derivada de z respecto a x. Me queda z respecto a x y luego respecto a y. Muy bien. Ahora ya puedo despejar lo que me piden. Lo que me piden es z respecto a xy. Entonces todo lo que tenga z respecto a xy lo paso a un lado y lo que no al otro. No vayan a confundir tampoco que la derivada de z respecto a xy es distinto a la derivada respecto a z multiplicada por la derivada respecto a y. Son cosas muy diferentes. Y llega a ser un poco normal confundirse con ese tipo de cosas. Pero que sea normal no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Así que, por favor, evitarlo. Ok, ya. Luego acá sí ya puedo despejar z respecto a xy. Me queda e a la z multiplicada por z respecto a x multiplicada por z respecto a y menos z respecto a y. Y todo eso va dividido por, como acá sacaba factor común z respecto a xy, acá pasa x menos e a la z. Muy bien, entonces ya tengo la derivada que me están pidiendo. Pero hace falta algo, ¿sí? Hasta aquí está bien el procedimiento nada más. El procedimiento que hemos empleado. Pero nos hace falta expresar el resultado. Los resultados siempre deben estar expresados solamente en las variables que nos dan al inicio, en este caso x, y y z. Pero acá tengo una variable que es una variable intermedia de x respecto a z, de z respecto a x y z respecto a y. ¿Qué es lo que hago? De acá puedo despejar z respecto a x. Y para despejar z respecto a y, pues retomo la misma función o la misma expresión para derivar la expresión del inicio, para derivarla implícitamente respecto a y. ¿Sí? Bien, si derivo implícitamente la misma expresión del inicio respecto a y, ¿qué es lo que obtengo? Acá es la derivada de un producto, o considerando x constante, acá se me hace solamente x por z respecto a y. Y por la otra parte de la igualdad tengo la derivada de e a la z es e a la z multiplicada por z respecto a y, menos la derivada de y será 1. Muy bien, para no saturar esta parte de acá, voy a llamar a esto una expresión 1 y a esto una expresión 2. Ahora despejando z respecto a x de la expresión 1, tengo que paso todo lo que tenga z respecto a x a un solo lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces voy a tener z igual a e a la z por z respecto a x menos x por z respecto a x. Y despejando z respecto a x, tengo
tenemos z respecto a x igual a z dividido por e a la z menos x. Y despejando z respecto a y de la expresión 2, tenemos nuevamente pasando todo a un solo lado de la igualdad, x respecto a x por z respecto a y menos e a la z por z respecto a y igual a menos 1. Z respecto a y va a ser igual a 1. Para deshacerme de este signo menos, voy a invertir esta parte de acá o multiplicar todo por menos 1, ¿verdad? Y acá me va a quedar e a la z menos x. Entonces ya tengo las derivadas de z respecto a x y respecto a y por separado. Y es lo que voy a sustituir en esta parte de acá de, digamos, de una expresión 3. Y ponemos o decimos, sustituyendo z respecto a x y z respecto a y en la expresión 3, tenemos que z respecto a xy es igual a e a la z multiplicado por la derivada de z respecto a x, que es z sobre e a la z menos x. Y eso multiplicado a la vez por 1 sobre e a la z menos x. Y a eso se le está restando la derivada respecto a z, que sería esta de acá. Bien, en el denominador tenemos solamente x menos e a la z. Bien, acá podemos sacar el factor común 1 sobre e a la z menos x, ¿verdad? Lo pudimos haber sacado antes también. Entonces, si lo saco de factor común, como es 1 entre algo, ese algo lo puedo pasar al denominador. Y me va a quedar e a la z multiplicado por z entre e a la z menos x menos 1 dividido por x menos e a la z al cuadrado. E incluso podemos reducir un poco más toda esta parte y expresarlo como z multiplicado por e a la z. Sí, es lo mismo, solamente ya haciendo más pequeña esa expresión. Entonces la derivada de z respecto a xy, voy a operar esta parte del numerador, esa resta de fracciones. En el denominador sigue siendo x menos e a la z al cuadrado. Y acá tengo, como este 1 es 1 entre 1, ¿verdad? Los denominadores se multiplican. Tengo e a la z menos x por 1, solamente queda e a la z menos x. Y luego multiplico z por ez, z por e a la z por 1, solamente es z por e a la z menos e a la z menos x por 1. Entonces me queda e a la z menos x. Recordando que esto está sobre 1, la parte del denominador, y esto de acá es la misma expresión, pero 1 está multiplicada por menos 1, ¿verdad? Esta de acá multiplicada por menos 1. Lo que, bueno, lo podemos reducir de esta forma, ¿verdad? Deshaciéndonos de este paréntesis, llegamos a esto y sacamos factor común menos 1 para tener la misma expresión, y tengo que es x menos e a la z, y el factor menos 1 que saqué lo pongo por acá, y acá tengo x menos e a la z al cuadrado. Y recordando que esto está sobre 1, y ahora aplicando la regla de los extremos por extremos y medios por medios, o la del sándwich, como les parezca,
llamarle, tenemos que z por e a la z menos e a la z más x está todo dividido por x menos ez por x menos ez al cuadrado. Se nos hace x menos ez al cubo. Si no queremos ver este signo, lo multiplicamos por esto que está aquí adentro, ¿verdad? Y nos va a quedar e a la z menos z por e a la z menos x dividido por x menos e a la z sobre 3. Elevado a la 3, perdón. Sí, entonces este sería el resultado que nos solicitan. La derivada de z respecto a x, y. Acá hemos trabajado todo de una forma implícita. ¿Sí? Si recuerdan, la derivada implícita es derivar sin despejar. Y luego después de derivada se hace el despeje. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, consulta, pregunta. Ok. Bien, si trabajamos un problema que nos decía siempre de la guía de ejercicios adicionales que u tiene la forma de f de x, y, es decir que u es una función que depende de x y que u tiene como regla de asignación x elevado a y. Y nos preguntan que cuánto es x entre y multiplicado por la derivada de u respecto a x, derivada parcial, y a eso se le suma el logaritmo 1 sobre el logaritmo de x por la derivada de u parcial respecto a y. Me preguntan que qué valor tiene esa expresión. Bien, ¿qué es lo que toca hacer en esta parte? X entre y es una expresión ya dada y debemos calcular la derivada parcial de u respecto a x y la derivada parcial de u respecto a y. Para la primera, la derivada parcial de u respecto a x, tenemos que u es igual a x elevado a y. Muy bien, recordemos, si derivamos respecto a x, todas las demás variables son un número constante. Entonces acá tengo x elevado a un número. Entonces su derivada sería y multiplicado por x elevado a y menos 1. ¿Sí? Esta sería su derivada. Ahora por otro lado, la derivada parcial respecto a y de x elevado a y. Acá tenemos que x es un valor constante, es un número cualquiera. Y tenemos la derivada de un número elevado a algo. De esta parte recordemos que es el número elevado a el número elevado a la variable multiplicado por el logaritmo natural de ese número. ¿Sí? Para que lo recordemos un poco mejor, estas recuerdo que son de las derivadas que más son más fáciles olvidarlas, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada de a la x respecto a x sería a la x por el logaritmo de a. ¿Sí? Para recordarlo, y es lo mismo que aplicamos en esta parte de acá. Bien, entonces lo que nos preguntaban es cuánto es x sobre y multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es y multiplicado por x elevado a y menos 1 más 1 sobre el logaritmo natural de x
multiplicada por la derivada de u respecto a y, que será x elevado a la y por el logaritmo natural de x. De acá tenemos que esta y con esta y se simplifica, este logaritmo natural con este logaritmo natural se simplifica. Y ahora acá tengo x multiplicado por x elevado a y menos 1. Y eso se le va a sumar x elevado a y. Ok, recordemos que si que de la parte de exponentes, si tengo la misma base y la estoy multiplicando y tienen diferentes exponentes, escribo la misma base y se suman los exponentes. Este tiene como exponente 1 y tengo y menos 1 más 1 y eso resulta solamente x elevado a y más x elevado a y me resulta 2x elevado a y. Como x elevado a y es u, el resultado que obtenemos es 2 veces u. ¿Sí? Entonces esta parte por la que nos preguntaban tiene como resultado 2 veces u. Bien, otro de los problemas que tenía esta parte es cuando tenemos las derivadas de integrales, que en la sesión anterior también trabajamos uno de esos problemas. En este caso nos dicen que si k es un número constante y tenemos la función g de x, t igual a 1/2 de x dividido por la raíz de k por t, y una función f de x, t que está definida como la integral de 0 a g de x, t, y su integrando es e a la menos u cuadrado diferencial de u. Lo que nos piden es demostrar que k multiplicado por la segunda derivada parcial de f respecto a x es igual a la primera derivada parcial de f respecto a t. Muy bien. ¿Qué es lo complicado entre comillas en esta parte? Digo entre comillas porque es uno de los primeros temas que vemos en la parte de cálculo o de mate 1 cuando vemos las derivadas. Lo que aplicamos son los teoremas fundamentales de la derivada, ¿verdad? Para recordarlo, tenemos que la derivada respecto a u de una integral que sus límites son funciones y su integrando es una función que depende de otra variable, va a ser igual a, bueno, acá son así, lo que ya conocemos, ¿verdad? Los límites de integración son, el inferior es a en función de u, quiere decir que es una función que depende de la variable u, y b depende de u, que también depende de la variable u, y la función g de t se está integrando respecto a la variable t. O sea, esas son cosas que debemos considerar, son
son diferentes variables en este punto. Y eso lo vamos a definir como la función g de t evaluada en la función b de u multiplicada por la derivada de la función b de u, que es la función que está en la parte superior. Y a esto le vamos a restar la función g evaluada en a de u y se va a multiplicar por la derivada del límite inferior. Muy bien. Acá trabajamos con derivadas normales, ¿verdad? Las que ya conocemos, las ordinarias. Pero se aplica de la misma forma para las derivadas parciales. Por lo tanto, vamos a hacer primero la función f de t, la función f respecto a t. Entonces tenemos la derivada de una integral. ¿Sí? Bien. Acá tengo que debo evaluar esta función en la función g. Por lo tanto, tengo e elevado a u y en lugar de u escribo la función g. Y eso la función g estará elevada al cuadrado. Y luego multiplico esto por la derivada parcial de g respecto a u. En la definición es respecto a u. En este caso sería respecto a t. ¿Sí? Bien, quizás vamos a trabajar por separado esta parte de las derivadas de g, porque las vamos a utilizar ambas y para luego solamente hacer la sustitución. Entonces hacemos primero la derivada de g respecto a t. Tengo que es la derivada respecto a t de 1/2 de x sobre la raíz de k multiplicado por t a la menos 1/2. Lo voy a representar de esta forma para facilitarme un poco la parte de bajar el exponente y restarle 1, ¿verdad? Acá tenemos como resultado de la derivada menos 1/4. Este menos 1/2 baja, menos 1/2 por 1/2 es menos 1/4 multiplicado por x por la raíz entre la raíz de k por t elevado a la menos 3/2. Recordando que que menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Bien, y la derivada, la otra derivada que voy a usar es la derivada del límite inferior, pero en este caso es 0, entonces ahí sería 0 esa parte. Muy bien. Entonces esta parte de acá va a ir multiplicada por la derivada respecto a t de la función g. Quiere decir por menos 1/4 multiplicado por x entre la raíz de k por t a la menos 3/2. Esto me resulta menos 1/4 de x sobre la raíz de k por t al cubo. Si este lo paso al denominador como exponente positivo, va a quedar t al cubo adentro de una raíz. Entonces puedo unir las raíces que están en k, que tienen a k y que tienen a t al cubo. Y me queda la raíz de k por t al cubo. Y esto multiplicado por e a la menos g cuadrado. Podemos hacer de una sola vez la sustitución también, ¿verdad? Por el momento lo dejamos planteado así. Y ahorita hemos realizado esta parte de acá. La otra parte que debemos realizar es la derivada respecto a x de la función f. Ok.
Si necesito también la derivada respecto a f, y como f es una integral, lo que voy a necesitar también es la derivada de g respecto a x. Entonces en este punto calculemos primero la función de g, la derivada de g respecto a x. Esta resulta un poco más sencilla, ¿verdad? Tengo la derivada respecto a x de x entre 2 por la raíz de k por t. Y eso solo me resulta 1 entre 2 por la raíz de k por t. Bien. Y ahora sí, derivando la función f de respecto a x, como f es una integral, utilizo esta definición. Quiere decir que voy a evaluar el integrando en la función g al cuadrado y la multiplico por la derivada de g, que sería 1 entre 2 por la raíz de k por t. Muy bien. Esta parte de acá, ahora sí voy a sustituir la función g, porque luego me toca derivarla nuevamente respecto a x. Toda esta expresión respecto a x. Entonces me queda como resultado sustituyendo la función g, toda esta expresión. Y si derivo esa expresión de ahí nuevamente respecto a x, lo que obtengo es toda esta parte es una constante porque no contiene a x. Entonces es como que tenga esa constante multiplicada por esta derivada, por la derivada de esta expresión, que sería e a la menos 1/2 de x por la raíz de k por t todo al cuadrado. Y como acá hay algo diferente de solamente x en el exponente de e, multiplico por la derivada de esto de acá, que me quedaría para facilitarlo vamos a poner, expresando todo esto para deshacerme de este paréntesis, 1/4 de x al cuadrado sobre k por t. Y ahora sí, la derivada de esto me resulta más fácil y tengo que es multiplicado por menos 1/2 de x sobre k por t. Bien, entonces esta segunda derivada es igual, reduciendo todo esto, a menos 1/4, este 1/2 con este 1/2 es 1/4, la raíz de k por t me resulta k por la raíz de k por t por la raíz de t. Bien, acá como lo que buscamos es expresar esta forma, esta segunda derivada en función de la otra derivada respecto a t, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar una de estas dos expresiones. K multiplicado por la derivada de f respecto a x, la segunda derivada, igual a la derivada de f respecto a t, o que la segunda derivada de f respecto a x es 1 sobre k por la derivada de f respecto a t. Cualquiera de estas dos expresiones que obtengamos hacen esta demostración, ¿sí? Entonces acá yo puedo dejar esta acá por acá sin tocarla y
como tengo t por la raíz de t, eso me resultaría t elevado a 3 medios. Entonces puedo expresar todo nuevamente adentro de la raíz como t al cubo adentro de la raíz, y puedo unir las raíces de la raíz de k por la raíz de t al cubo como una sola raíz, ¿verdad? Que es lo que expresábamos en esta parte. Y todo eso lo estoy multiplicando por e a la menos un cuarto de x cuadrado sobre k por t. Pero todo eso también lo podemos expresar como un medio de x por la raíz de k por t elevado al cuadrado. Bien, entonces acá toda esta parte que voy a agarrar en verde, todo esto que está en verde, es la derivada de f respecto a la derivada de t, y se está dividiendo por el valor de k. Entonces de acá obtenemos que k multiplicado por f por la segunda derivada de f respecto a x al cuadrado es igual a menos un cuarto. Acá me hizo falta esta x de acá. Menos un cuarto de x sobre la raíz de k por t al cubo, multiplicado por e a la menos un medio de x entre la raíz de k por t al cuadrado. Recordando que toda esta expresión es la derivada de f respecto a t. ¿Sí? Entonces ahí demostramos lo que nos solicitan, ¿verdad? Muy bien, no sé si ahora tienen alguna pregunta respecto a este problema o de los problemas anteriores. Bueno. Del ejercicio anterior, Sí. creo que te equivocaste en la respuesta. ¿En este de acá? Es que no estoy segura. A ver, en este Sí, creo problema de que acá. falta una Z. Una Z, creo. No, en el anterior. En el de la página anterior, creo. ¿En este de acá? Ajá, ahí ajá, es Z, E a la Z, ¿o no? Y sería menos. Menos Z, E a la Z. No, los arreglaste. Lo siento, no había visto. Ok. Pues todo, se entendió. Gracias. Ok.